Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Esperando que estén muy bien. Hoy te traemos una clase que continúa a la clase anterior. Anteriormente estudiábamos componentes de vectores. Recuerda que hicimos con 5 vectores. Y también teníamos una actividad que se le envió y una aclaración porque me había olvidado de los ángulos. Esta vez continuamos. Es por eso que yo te recomiendo que nunca te pierdas un video, una clase, porque si te pierdes una, no podrás entender la siguiente. Y si no entiendes viéndola la anterior, tienes que volver a repetir el video. Esa es la ventaja de los videos, diferente que el presencial. En el presencial yo no iba a repetir, pero en los videos tienes la ventaja o tienen la ventaja de que puedes repetir si así tú lo deseas. Entonces, decir que no entiendes, bueno, hay que pensar muchas cosas. Hoy vamos a continuar con la clase anterior, pero con un tema interesante. Te invito a que no me prestes, des toda tu atención porque no es un tema fácil, es un tema complejo, en la cual muchos compañeros docentes lo evitan, pero nosotros vamos a tener el reto de que no evitarlo y también de que tú lo entiendas. Entonces te invito a que dejes todo lo que estás haciendo para que puedas ver con toda entereza esta clase de hoy. Bueno, aquí estamos. ¿Ya estás leyendo la clase? Sí. Ley del seno y ley del coseno para aplicar en vectores. Yo te decía antes que hay compañeros docentes que evitan estos temas porque muchos de los estudiantes no les gusta deducir fórmulas. ¿Qué significa deducir? Ver de dónde salen las fórmulas, de dónde provienen, de dónde se originan. Porque sí es verdad, es medio molestoso, pero el profesor que le evita al alumno esas complejidades no quieren que ustedes aprendan. Entonces, como yo sí quiero que ustedes aprendan, los embarco en este carro de las complejidades. Así que por eso tiene que estar bien atento. Escucha, concéntrate, deja lo que estás haciendo, porque es un tema no fácil. Sí, está medio complejo. Tampoco te lo voy a evitar. Tienes que hacerlo, porque cerebro que no se usa, cerebro que muere. Así que vamos a estudiar la deducción de de esas dos leyes, del coseno y del seno. ¿Para qué? Para aplicar en componentes rectangulares de los vectores. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestra primera recomendación importante. La calculadora. Desde que iniciamos el primer año de bachillerato, debemos de tener nuestra calculadora científica. Por lo general, siempre se recomienda esa FX82, que es la básica, barata, que no le pide favor a nadie. Debe estar en el mercado entre 8 o lo mucho $12 en el mercado. El goniómetro, no lo pidas por goniómetro, pídelo por graduador. Esa es una palabra matemáticamente hablando, goniómetro. Y ese entusiasmo que debe de tener. Y no te olvides también de ver los videos. Ahí están los videos. Hay muchos que tienen pereza mental. Ni los videos lo quieren ver. Ven por ahí 2, 3 minutos y ya quieren escuchar música. Quieren ver películas. No. Primero son sus estudios. Después viene la recreación. Entonces, vamos a abarcar esta clase del día de hoy. Repito, no es fácil la clase, no es fácil,
Para ello, necesitaste aprender de los videos anteriores todo lo que es vectores. El método del triángulo, del paralelogramo, este, y todo lo que vimos hasta la semana pasada. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos, ya vamos a aplicar, voy a salir de aquí para que ustedes después puedan hacer las capturas de pantalla. Sale de ahí. Bueno, cuando nosotros tenemos que sumar dos vectores, siempre chicos es totalmente conveniente usar la ley del coseno en lugar del método de las componentes rectangulares. Ese método de las componentes rectangulares solamente es cuando nos dan más de tres vectores. Pero si nos dan dos vectores, es necesario aplicar la ley del coseno. Entonces, vamos a ubicar aquí esos dos vectores, vector A o vector 1 y el vector B o el vector número 2. Allí tenemos y el ángulo que forman entre ellas, vector 1, el vector 2 o el vector A o el vector B. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a deducir el vector resultante entre los vectores A y B. Entonces, para deducir el vector resultante, vamos a aplicar el método del paralelogramo para sumar estos dos vectores. Este método ya lo vimos. Te lo recuerdo que este vector A va a tener unas líneas o pequeñas líneas cortadas en sentido opuesto, o sea, paralela a esta, ¿no? Igual, el vector B va a tener otras líneas cortadas al frente en sentido opuesto, paralelo a este vector B. De tal forma que podemos nosotros dibujar un paralelogramo. Ahí tenemos el método del paralelogramo, que lo estamos recordando. ¿Y dónde va el vector resultante? Nace del origen del vector 1 y del vector 2 hacia el encuentro de estas dos líneas. Ahí tenemos el vector resultante. Ahora, vamos a hallar por este método la ley o la fórmula, la ley del coseno. Quiero hacer, aquí voy a estirarme un poco más porque quiero formar un triángulo rectángulo con esta línea que tracé último. Voy a formar un triángulo rectángulo. Ahí tenemos el triángulo rectángulo. Ahí estamos descomponiendo el vector B en sus componente horizontal, ¿no? Y vertical. Allí tenemos. Como aquí tengo ya formado un triángulo rectángulo, tengo que identificar dónde está el lado opuesto, donde, ojo con el cursor, este es el lado opuesto y este es el lado adyacente. Allí tengo. Ese es el lado adyacente. Y nosotros veíamos por componentes rectangulares que en el eje de las Y, en el lado opuesto, siempre multiplicábamos por el coseno. Recuerde que lo que yo he hecho en este momento es extender el vector B. Eso significa que este sería B coseno del ángulo, porque estoy en X, ¿no es cierto? En X, componentes rectangulares. Y acá, ¿cuál sería?
B por el seno del ángulo, ¿no? Allí, eso es lo que tenemos que resumir de la clase anterior. Repito, de los componentes, como he extendido el vector B, extiendo el vector B, formando un triángulo rectángulo. El lado opuesto sería B, que multiplica el seno del ángulo. Desconocemos el ángulo, la dirección. Y en el lado, de la lado adyacente, o sea, eje de las X, tenemos B, que multiplica el coseno de A. ¿Por qué es B? Porque yo lo que hice es extender el vector B hacia un poco más a la derecha. Ahora voy a tomar solamente el triángulo X, voy a ponerle nombre, voy a tomar el siguiente triángulo, después le indico por qué le pongo ese nombre. Voy a tomar todo este triángulo que ustedes ven aquí. Todo este triángulo que ustedes ven aquí. Le voy a poner nombre X, Y, Z. Solamente este triángulo de aquí. ¿Entendido? Vamos observando bien. Entonces, para este triángulo rectángulo X, Y, Z, solamente si lo podría pintar, lo hubiera podido pintar para que ustedes lo distingan. La resultante en este triángulo rectángulo, solamente observen este triángulo rectángulo. Desde la línea roja de la resultante, la línea esta negra que va bajando, que es el opuesto, y este lado adyacente, aquí tenemos. Solamente observen ese triángulo rectángulo. Tenemos que la hipotenusa, voy a identificar los tres lados de este triángulo rectángulo. Vamos a identificar los lados. La hipotenusa, ¿cuál es? El lado opuesto que tengo. Y en este lado adyacente que tengo, lo voy a escribir. Solamente póngale en ojo a este triángulo que formamos X, Y y Z. Nada más a estos tres. Vamos a identificar el lado opuesto que tenemos. ¿Cuál es el lado que tenemos? El lado que tenemos en el lado adyacente y el lado que tenemos en la hipotenusa, que en este caso es la resultante. Entonces, en el triángulo X, Y, Z, el cateto opuesto, lo que me está dando a conocer, lo que estoy observando es que tenemos a esto, ¿no? B, que multiplica a la función del seno del ángulo. Allí tenemos. El lado adyacente, tengo, todo este es el triángulo, escuchen, vean bien, todo esto, miren el cursor, todo esto es el lado adyacente. Si lo tuviera yo en vivo y en directo, les preguntaría cuál será el lado adyacente, cuáles serán los lados. Ya vemos que en el lado opuesto salió B que multiplica seno de teta. Pero ¿cuál será? Ahí tengo A y tengo B coseno del ángulo. ¿Cuál será? Bueno, es A más B por coseno de teta. Es todo esto. Es como que así yo tuviera aquí 1 y aquí tuviera 2 y todo esto suman 3, significa que tengo 1 más 2, todo esto es 3. Entonces, el cateto adyacente, su lado es A más B por coseno del ángulo. ¿Entendido? Bien. Y la hipotenusa, lo único que tenemos, la hipotenusa, es la resultante. En el triángulo rectángulo X, Y, Z, la resultante es la hipotenusa B por el seno del ángulo, es el cateto que tenemos aquí opuesto, y A más B por el coseno del ángulo es otro cateto, y podemos aplicar con esto el teorema de Pitágoras para hallar el vector resultante.
Vamos a recordar el teorema de Pitágoras. Espero que hasta allí no haya ninguna novedad. Vamos a ver el teorema de Pitágoras. Recordemos, allí tengo el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. En este caso no tengo la hipotenusa, como ustedes observan, solamente tengo lado. El lado C o lado hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos lados, lado A y lado B al cuadrado. Bueno, con esa premisa voy a partir y voy a reemplazar. C, sabemos que es la hipotenusa. A es el vector 1 o vector A. Y B puede ser el vector 2 o el vector A. Vamos a reemplazar esa fórmula de la siguiente manera. Ahí la dejamos para recordarla. Allí ya tenemos. C es igual a la hipotenusa. A, el vector A, porque estamos trabajando con vector A. Si yo estuviera trabajando con vector 1, le pongo 1. Si estuviera trabajando con números, le pongo el vector número 2. Pero estamos trabajando con vector A, vector B. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar. Aquí ya tengo los datos, ¿te acuerdas? Ya, muy bien. Tengo el opuesto, tengo el adyacente y tengo también la hipotenusa que es, bien. Ahora, vamos a ver A. ¿Cuál será el primer vector que como los dos son sumas, tú puedes ubicar primero puedes ubicar el lado opuesto y más el lado adyacente. Puedes ubicar el lado adyacente más el lado la hipotenusa. Voy a ubicar primero el lado adyacente de la siguiente forma. ¿Cuál es el vector A? En este caso sería, voy a poner adyacente A más, ahí tenemos A más B por el coseno de teta al cuadrado. Solamente esto es A. Miren, esto es A. ¿Y cuál es B? B sería B por el seno del ángulo de teta. Hasta allí. Ahora sí viene lo complicado. ¿Y qué es lo complicado? Que los chicos recuerden clases pasadas. Como yo me sé de memoria la programación desde octavo hasta tercero de bachillerato en matemáticas, yo sé que lo que voy a decirte lo debiste de haber estudiado en noveno, máximo en décimo como resumen. ¿Qué cosa es? El cuadrado de la suma de dos cantidades. ¿Te acuerdas? El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más el duplo de la primera cantidad por la segunda y más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Te acordaste? Si no lo viste, tendrás que ver o anota lo que te dije. ¿Entendido? Porque aquí se me formó, mira, escúchame, que hay que resolver lo que está dentro de la raíz. A sería la primera cantidad más el signo, o sea, una suma. Y B por el coseno de teta del ángulo es la segunda cantidad. Todo eso elevado al cuadrado. Si observas bien, se te formó una suma. ¿Qué pasa? Eso. El cuadrado de la suma de dos cantidades se te formó. ¿Y a qué es igual? Te lo repito otra vez, anótalo. El cuadrado de la suma, el cuadrado de la suma de estas dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más el duplo, o sea, el doble producto de la primera por la segunda cantidad y finalmente más el cuadrado de la segunda cantidad. Ahí se forman tres términos de la siguiente forma, mira.
Y acá b por el seno de teta, simplemente vamos a elevar al cuadrado b y el seno de teta. Ese está sencillo, pero el primero también está sencillo. Lo que pasa es que si te estás dando cuenta, por eso que a muchos no les gusta la física y la matemática, porque tienes que recordar tu pasado académico, matemático. Si fuiste buen estudiante, quizás recuerde, pero si no, bueno, pero nada es imposible. En cuestión del conocimiento, no hay nada imposible. Vamos a ver. Aplicamos, ahí está aplicado el cuadrado de la suma de dos cantidades en el primer, en lo primero de acá, no lo que estoy señalando aquí. Tengo, mira, la primera cantidad A está elevada al cuadrado, más el duplo de la primera por la segunda. La primera es 2A y la segunda es coseno del ángulo. Y el cuadrado de la segunda cantidad más el coseno al cuadrado de θ. Vamos a la otra agrupación, que está en la primera agrupación. Vamos a la segunda agrupación. Como solamente hay un término, es como decir 5 al cuadrado, 25. Aquí tengo, aplico propiedad distributiva, b al cuadrado y seno al cuadrado. Hasta allí, bien, ya no hay cuadrados fuera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A resolver. Voy a quitar esos paréntesis para ver, para unir en términos semejantes y para ver si hay algún caso de factorización o algo, ¿no? Algo tiene que ver. Vamos a sacar esos paréntesis. Ahí está. Hemos sacado esos paréntesis. Y voy a observar muy bien esto de aquí. Vamos a ver, tengo a 2. Tengo 2 por A, A por B, coseno de A, más coseno de θ al cuadrado. Bueno, están sin paréntesis. He observado algo, que aquí hay semejanzas, términos semejantes. Mire, observen algo. B y B. Hay semejanzas. Aquí lo que solamente he hecho es acomodar en orden. ¿Cómo lo acomodé? Primero a 2, después b al cuadrado coseno al cuadrado de θ, que está aquí, mire. Después 2ab por coseno de θ y b al cuadrado seno al cuadrado de θ. Los ordené en orden alfabético primero. A, B, AB y B al cuadrado. En, en noveno nos enseñaron a ordenar polinomios, o en octavo nos enseñaron a ordenar polinomios. Y una vez que esté ordenado, he observado algunas características semejantes. Miren, lo que está con círculo rojo son semejantes. B coseno de al cuadrado de θ por B cuadrado seno de θ. Ahí tengo. En un solo paréntesis, los puedo unir aparte, lo uno aparte y saco el primer caso de factorización. ¿Sí viste los casos de factorización? Si no lo viste, quizás no me entiendas este paso de aquí. Pero si lo viste, te voy a recordar. Tienes que haber visto todos los casos de factorización en noveno y reforzar en décimo. ¿Ya? Pilas. Entonces, los dos que tengo en círculo aquí, lo único que hice es sacar su factor común, ¿no? Porque tenía 2, sacar su factor común, que era B2. Mira, factor común B2. B2 dividido para todo esto que está aquí me sale coseno al cuadrado de θ. ¿Ha entendido? Y factor común acá, B2 para B2 a 1, que multiplica seno cuadrado de θ, seno al cuadrado de θ. Allí tengo. Vamos a repetir otra vez. Mira, aquí los ordené a B, AB y B al cuadrado. Ordenado. Paso 2. Aquí mismo. Observo
que aquí hay términos semejantes en B2 o B al cuadrado coseno al cuadrado de teta con B al cuadrado por seno al cuadrado de teta. Hay algo común allí. ¿Cuál es algo común? B2, porque las funciones no son comunes. Una es coseno y la otra es seno al cuadrado. Una es coseno al cuadrado y la otra es seno al cuadrado de teta. No son comunes, pero lo único común que veo aquí yo es B2. Abro paréntesis, primer caso de factorización. Si viste todos los casos de factorización. Si no lo viste, no me vas a entender. Eso tenías que haber visto en noveno y reforzado en décimo. Todos los casos. Y si no, tendrás que repasar esos casos de factorización. Ya estás en segundo de bachillerato. O sea que tienes perdido ¿cuántos años? ¿Mm? Bueno, pero si lo viste, es chévere, me vas a entender. Primer caso de factorización, el factor común B2, abro paréntesis, dividí con este primer término ya directamente, o si no lo quisiste separar, lo escribiste aparte, lo separaste y me dio como resultado coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta y más 2AB coseno de teta. Hasta allí. Ahora, lo nuevo es, yo sé que ustedes esto no lo han visto, pero esto se ve bastante en trigonometría. Yo creo que hasta ahí me voy a quedar, voy a llevarme todo esto a la próxima presentación. Voy a salir yo de aquí para que ustedes tomen las capturas de pantalla. Tomen las capturas de pantalla porque voy a la próxima presentación. Allí. Hasta allí. Y una vez allí, por trigonometría sabemos, cuando vemos identidades trigonométricas y todo eso, yo sé que ustedes no han visto identidades en matemáticas. Cuando se ve identidades o ecuaciones trigonométricas, vemos una fórmula importante, que el coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Es una fórmula trigonométrica. Y como esta es trigonometría, entonces digo lo siguiente. Por trigonometría yo sé, y supongo que ustedes quizás saben que el coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado de un ángulo siempre es igual a 1. ¿Cuándo vemos esa fórmula? Cuando vamos a ver ecuaciones o identidades trigonométricas. ¿Mm? Y esa fórmula yo la voy a usar para aplicarlo aquí, porque aquí se me ha surgido también, mira, coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado de un ángulo es 1, entonces esto es 1. Lo reemplazo, lo elimino y ese es simplemente 1. B al cuadrado que multiplica por 1 es B al cuadrado. Y entonces he obtenido esa ecuación. Y ahí tengo la ecuación para hallar el vector resultante. Lo que voy a hacer es acomodar. Ya con eso yo ya no puedo hacer nada. Voy a acomodar primero A2 más 2AB por coseno de teta y más B al cuadrado. Bueno, si tú quieres acomodar, acomódalo. Hasta allí se quedó. ¿No? ¿Entendido? Esa es la ley del coseno para hallar la magnitud, el porte, el valor del vector resultante. Ya no vas a hacer más esta fórmula. Ya no vas a hacer más la deducción. Solamente vas a aplicar otra vez la fórmula final y vas a reemplazar, ¿no? Tienes el vector 1 o el vector A, vector 2 o vector B, el ángulo que se separan entre ellas y eso es todo. Reemplazas y hace la operación analítica. Ahora, para concluir, donde el ángulo, donde teta dice es el ángulo entre los vectores A y B, claro, eso ya te lo vengo repitiendo como loro, porque todo ángulo, si me dan dos vectores y me dan un ángulo, ese es el ángulo entre el vector 1 y el vector 2, o entre el vector A o el vector B. Entonces ahora, ya hallé
la resultante. Ya hallé yo, o ya tú hallaste el valor del vector resultante con esta fórmula. Solamente reemplaza el a al cuadrado es el vector 1 al cuadrado, el valor. Y b al cuadrado es el vector 2 o el segundo vector, su valor al cuadrado. Después dice más el doble producto del vector A, vector 1 por el vector B, coseno del ángulo que se hallan entre esos dos vectores. Pero ahora vamos a querer encontrar la dirección del ángulo, perdón, la dirección o el ángulo del vector resultante. Y para eso, ya tú sabes que necesitamos la función de la tangente. La tangente es importante para los ángulos. Eso ya lo aprendimos. Acuérdate, ya lo aprendimos para hallar ángulos, la función de la tangente, que es igual al lado opuesto y el lado adyacente. Del mismo gráfico que hicimos o que deducimos para hallar el valor del vector resultante, el mismo gráfico lo voy a traer acá anterior, allí está. ¿Para qué? Para que observe cuál es el lado opuesto y cuál es el lado adyacente. El lado opuesto es B por seno de teta y el lado adyacente es A más B por el coseno de teta. ¿Entendido? Lo reemplazo aquí, donde está aquí. Entonces, allí tenemos. ¿Ya? Ahí está el lado opuesto adyacente. Y ahí tenemos esa la fórmula para hallar, ¿qué cosa? ¿Mm? Eso, el ángulo, el ángulo. Me voy a salir de aquí para que tomen una captura. Tomen una captura. Bueno, tomo una captura que está ya la finalización, porque en la próxima clase reviso otra vez este video. Vamos a aplicar. En conclusión, siempre lo que es A es vector 1 y lo que es B es vector 2. Y la aplicación la hacemos la próxima clase. Toma tu captura, que ya terminamos. Y ya terminamos. Ahí tenemos. Listo. Bueno, eso es todo, chicos. Entonces, la próxima clase vamos a aplicar. Te voy a dar dos vectores o un problema de que hay dos vectores y para que tú apliques esta fórmula. Después vamos a hacer la deducción de la ley del seno. Asimismo, deducción. ¿De dónde nacen todas estas fórmulas? Porque es más fácil ponértela por allí y reemplaza, ¿no? Pero ya tienes base cuando vayas a la universidad. Nos vemos entonces. Chao, bendiciones. Pórtense bien. Como siempre, nos vemos hasta la próxima. No olvides de ver los videos. No olvides, repítelo 1, 2 veces. Recuerda que física, matemática. A ver, las materias. Matemática, física, química, inglés, lenguaje. Tiene, los que son de laboratorio tienen sus complejidades. No es fácil. Entonces es hora de que tú admires a tu profesor. Y tú tienes que decir, oye, profesor, eh, tienes que saber o sabe. Y imagínate que a mí se me pone difícil. Porque los docentes, aparte que somos profesionales, hemos leído mucho. Y tú también tienes que hacerlo. Ahora, en este sistema virtual tienes que ver los videos, las diapositivas que te dan los maestros. Revísalo otra vez. No te duermas, no dejes solamente allí dormido y cumple la tarea. Es bueno cumplir, sí, pero lo mejor es no solamente cumplir, sino aprender. Aprender. Porque tarde o temprano la vida te va a tomar un examen. Si aprendiste o no. Porque todo es muy bonito cuando tienes el título de bachiller. Y cuando vayas a demostrar, entonces, ve los videos, repite los videos, estudia, sé un chico aplicado en todas las asignaturas, respeta a tu profesor, obedece a tus padres, porque así estás haciendo buena obra para el Señor. Chao, nos vemos, bendiciones.